Tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bendecidos todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos dispuestos, Señor, en este momento a escuchar tu palabra. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y te rogamos que tomes control, Señor, de nuestra vida, de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, Señor. Ponemos en tus manos nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, creyendo, Señor, que tú conoces cada detalle, Señor, de nuestra vida y que tú contestas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Me quemé en la primera reunión con un alimento y a ver si no los aburro con el tono, pero voy a tratar de predicar, si no oramos y nos vamos. Una de las mentiras más comunes que el enemigo trata de ponernos en la mente es que nos hace sentir que no merecemos la ayuda de Dios. Generalmente cuando reconocemos que solo Dios nos puede ayudar, por así decirlo, que necesitamos una intervención divina en nuestras vidas, es porque ya hemos agotado todos nuestros recursos y solo queda Dios. Y en ese preciso momento viene un pensamiento a nuestra mente que nos acusa de ser inmerecedores de la ayuda de Dios. Y debemos de saber siempre que nadie se merece la ayuda de Dios. Pues cuando tu mente, tu conciencia o el enemigo trata de hacerte en tu mente indigno de la ayuda, de la presencia de Dios en tu vida, pues es cierto, ninguno de nosotros lo merecemos. Dios nos ayuda porque nos ama, porque es misericordioso. Entonces, la acusación que el enemigo trata de poner en nuestra mente está basada en una realidad. A veces el diablo te dice, ¿cómo le vas a pedir a Dios si eres un borracho? Y a veces es cierto. Eres un mentiroso, eres un ratero, y a veces es cierto. Pero no debemos permitir que ese pensamiento nos aleje de Dios. Al contrario, cuando más lejos de Dios, cuando más perdidos de Dios estamos, es cuando más necesitamos que Él intervenga en nuestra vida. La semana pasada vimos en Mateo 9:11 una cita importante. Está comiendo el Señor Jesús con un grupo de publicanos y pecadores, y los religiosos del tiempo de Jesús lo ven y se escandalizan y le preguntan a los discípulos en Mateo 9:11, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En el sentido del tema que hemos estado viendo en las últimas semanas, es importante que dejemos que Dios nos sane, que sane nuestra alma, si queremos que Dios nos prospere en todo sentido. Hemos aprendido en las últimas semanas que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque es cierto que todos tenemos la capacidad de parte de Dios, sin importar nuestra fe, para producir bienes y riquezas.
pero algunos, con los bienes y con las riquezas vienen las desgracias, vienen las tristezas. Pero cuando la bendición de Dios, que es la que enriquece, viene a nuestra vida, no viene con tristezas. Y como hemos estado aprendiendo, para que Dios prospere en nuestra vida, es importante que nosotros prosperemos nuestra alma, que permitamos que Dios sane nuestra alma. Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si avanzamos en ese sentido, en este tema, cuando nos sentimos lejos de Dios o perdidos, aprendimos la semana pasada que debemos de recordar que precisamente para eso vino Jesús. El propósito del Señor Jesús en nuestra vida es algo que no debemos de olvidar. Lucas 4:18, que también vimos la semana pasada, hablando el Señor Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, nuestra alma necesita ser sanada, necesita ser limpiada por Dios. Y a veces cuando nosotros queremos acercarnos a Él, conscientes de que necesitamos a Dios, y viene este pensamiento, precisamente a eso vino Cristo, a sanar a los quebrantados del corazón. Porque no podemos negar que vivir lejos de Dios nos ha expuesto tanto a vivir equivocadamente, siguiendo la corriente del mundo, filosofías mundanas, terrenales, como también a ser lastimados en nuestra alma o en nuestro corazón. Algunos terminamos completamente perdidos, pero damos gracias a Dios porque el Señor Jesús ha venido a rescatarnos, a salvarnos. En Lucas capítulo 19, verso 1, dice algo importante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de ¿quiénes? Del grupo con el que se había sentado Jesús, juntamente con pecadores, que había hecho que la gente religiosa no entendiera por qué Jesús se había sentado a comer con ellos. Porque recordemos que no hablaba de una comida como a veces podemos ir a una fiesta y nos sienten en una mesa con gente que no conocemos y medio compartimos, etcétera. Cuando los fariseos se escandalizan es porque el Señor Jesús estaba teniendo comunión con los publicanos y con los pecadores. Entonces esta persona, este hombre llamado Zaqueo, era jefe de los publicanos. Dice, además era rico. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy
Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Jesús se refiere a sí mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito del Señor Jesús. Él vino a buscarnos y a salvarnos sin importar qué tan perdidos o lejos de Dios estemos. Pero para poder disfrutar de la salvación de Él, es importante recibirlo en nuestro corazón. Porque el Señor Jesús dice: Zaqueo, desciende rápido, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Ahora, qué interesante que este hombre es redarguido por Dios cuando Jesús estaba en su casa. Este hombre fue confrontado por su pecado. Probablemente su conciencia lo acusó como algunos de nosotros. Por eso dijo: si a alguien he defraudado, era probable, mas nadie levantó la mano y dijo: a mí. Pero su conciencia seguramente lo acusa, y este Zaqueo, este hombre dice: si a alguno he defraudado, le voy a regresar 4 veces más lo que sea que le haya robado o defraudado. Y la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Esta escritura nos revela que el gran amor con el que Dios nos ama no solo espera que le busquemos, sino que además nos busca hasta encontrarnos. Muchas de las veces la iglesia o la religión nos ha regalado una imagen como Dios en una opción: si quieres, ven. Como si Dios dijera: aquí estoy de brazos abiertos, si quieres que te ayude, ven a buscarme. Y esa es la idea que a veces tenemos de Dios. Pero Dios no solamente nos recibe con brazos abiertos, sino cuando estamos lejos de Él, sale a nuestro encuentro. Sale a buscarnos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarnos. Algo bien importante en este pasaje que leímos: como todos sabemos, la Biblia no se escribió en español. Y a veces en la traducción de los idiomas originales, a veces no alcanzamos a entender el lenguaje figurado, la cultura o la tradición. Y hay cosas que no se puede traducir literalmente, pero a veces el sentido o la interpretación nos podemos llegar a perder de algo. Y ese es el caso de aquí. Cuando el Señor dice en el verso 5, en el verso 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Esa palabra salvación se utiliza tanto como para la liberación de lo material y temporal, de los peligros, de la enfermedad, del sufrimiento, etcétera, pero también de la salvación espiritual, eterna, concedida por Dios a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. La razón por la cual Zaqueo dijo: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si algo le debo a alguien, se lo regreso 4 veces más, es porque la salvación que viene a través de Jesús lo lleva a tener una transformación en su manera de pensar. Esto nos enseña que Dios nos salva y transforma nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Todas las personas salvas estamos en un proceso de transformación.
No soy salvo porque puse mi fe en Cristo y ya. Recuerda que también Dios dice en su palabra que la fe sin obra no es fe, no sirve de nada. La obra es una manifestación de la fe. Entonces el amor de Dios hacia nosotros no se manifiesta a través de las dádivas que esperamos que Él nos dé. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto peticiones delante de Dios, oraciones delante de Dios, y cuando no nos da lo que esperábamos, sentimos que Dios no nos ama? Sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que Dios no está con nosotros. Pero el amor de Dios no se manifiesta hacia nosotros a través de las dádivas, de las bendiciones. El amor de Dios se manifiesta hacia nosotros por medio de la transformación de nuestra vida. ¿Qué clase de Dios sería si nos concediera todo lo que le pedimos? Algunos lo quisiéramos o lo queremos así, pero no sería un Dios de amor, sería simplemente un proveedor, una refacción, un ayudador, un ayudante, pero no sería un Dios de amor. Imagínate un hombre borracho, parrandero, golpeador de su esposa, maltratador, y que diga: Señor, necesito una camioneta nueva. Ahí le va, mijo, su camioneta nueva. Alguna persona con problemas de ira, de carácter, el Señor, necesito que me des dinero. Ahí le va su dinero, mijo. Eso no sería una demostración de amor. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando Él transforma nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque la única manera en que no nos vamos a volver a extraviar después de haber conocido a Dios es siendo transformados por Dios. Cuando nuestra manera de pensar ha sido transformada. Colosenses capítulo 1, verso 21. Pablo les recuerda algo a la iglesia de Colosa y le dice: y a vosotros también, a ustedes también les dice, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios quiere que todos seamos transformados. Él dice en su palabra: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en esta escritura estamos encontrando la razón por la cual Dios transforma nuestra manera de pensar. No solamente es para reconciliarnos con Él, sino para que Él mismo presentarnos a sí mismo como personas santas, sin mancha. Y algo bien importante con esto es que cuando dice que en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, era extraña, diferente, ajena a la manera de pensar de Dios, de tal manera que nos considerábamos hasta enemigos de Dios, dice: los ha reconciliado. La palabra reconciliación viene de la palabra concilio, que quiere decir ser uno. Varias personas con un mismo propósito, con un mismo sentir, con una misma voz, con un mismo pensamiento, con una misma voluntad, con un mismo deseo. Eso es un concilio. Entonces el pecado nos ha separado de Dios y nos ha robado la manera de pensar como Dios. En Colosenses 1:21, esta palabra reconciliar se refiere a cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine toda enemistad
y que no quede impedimento alguno para la unidad y la paz con Dios. ¿Cuántos nos hemos reconciliado con Dios? No puede haber una persona reconciliada con Dios con cargos de conciencia. Porque el propósito divino del sacrificio de Jesús es llevar a toda la creación a una plena armonía con la mente de Dios. Llegar a pensar como Dios, sentir como Dios. Entonces Dios quiere que seamos uno con Él, en sentir, en pensamiento. Estamos hablando del alma, de la prosperidad del alma, de la sanidad del alma. Y recuerda que la mente está en el alma. Y el Señor Jesús vino a dar su vida por nuestras almas. Además están las emociones, el carácter, los sentimientos, los anhelos, la voluntad. Que nuestra alma esté en perfecta armonía con la mente de Dios quiere decir que nos emocionamos como Dios se emociona. Es decir, nos alegramos con aquellas cosas que Dios se alegra y nos enojamos por aquellas cosas que Dios se enoja. Sentimos compasión por aquellos que Dios siente compasión. Podemos decir que un alma que no piensa ni siente como Dios sigue perdida. Y si está perdida, necesita salvación. ¿Cuántos de nosotros realmente sentimos y pensamos como Dios? Porque algunos todavía se alegran cuando el que los lastimó le pasó algo malo y dicen, qué bueno, para que sienta. Dios no piensa así. Algunos disfrutan el fracaso de otros. Dios no piensa así. Dios dice, se cayó, hay que levantarlo. Se volvió a caer, hay que volverlo a levantar. Porque Dios es paciente. En lo personal, considero que una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios hacia mi persona es la paciencia. Dios ha sido muy paciente con todos nosotros, porque nos ama. Porque Dios no creas que sale el sol o llega la noche y está diciendo, a ver, ¿a cuántos vamos a mandar al infierno hoy? Dios no es así. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos transformados para llegar a arrepentirnos. Dios no reprocha. Muchos de nosotros vemos una persona que nos pide ayuda, le brindamos la ayuda y resultó ser mentira y luego vuelve a venir, ay, ya no le creas nada a este. Dios no es así. Dios no nos mira hincados en oración y no nos dice, ay, sí, como no te alcanza para la renta, ahí estás llorándome. Como necesitas sanidad, ahora sí viniste a mi casa. Como necesitas que solucione tu matrimonio, ahí estás prometiéndome. Dios no es así, Dios no reprocha. Dios sabe que nuestra alma necesita salvación. Entonces, un alma, una persona que no piensa como Dios, que no siente como Dios, no ha encontrado a Dios. Hay muchos que vienen y se sientan a esta congregación, pero no piensan como Dios, no sienten como Dios. Sus prioridades están en desorden. Algunos siguen viviendo y el número uno soy yo, después yo y al último yo. Cuando nosotros tenemos a Dios, cambia nuestra manera de pensar. Si aún en nuestra mente seguimos siendo ajenos a la voluntad de Dios, enemigos del propósito de Dios, seguimos perdidos con todo y que cantemos alabanzas aquí, con todo y que ofrendes y diezmes.
con todo y que sirvas. Dios no es rencoroso. Dios perdona porque nos ama. Entonces, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Alguien dirá, por la fe. ¿Cuál es la evidencia de la fe? ¿Cómo sabemos en qué cree una persona? Por lo que hace, la obra. ¿Cómo sé si soy salvo? Porque mis pensamientos y mis sentimientos están en armonía con la mente y el corazón de Dios. ¿Sabes? Si leemos el libro de Malaquías, Dios reprocha a aquellos que deciden, no está mal, pero cuando lo hacen en el orden incorrecto está mal. Dios le reprocha a aquellos que deciden adornar su casa antes que la casa de Dios. Dios dice, ¿cómo puede estar tu casa recién pintada y mi casa despintada? Dios se enoja. Entonces una persona que es salva y que su mente está en armonía con Dios, tiene sus prioridades. No quiere decir que nos vamos a quedar en una pobreza o en una casa fea porque todo lo vamos a dar a la iglesia. Eso es imposible. Nunca va a poder pasar porque todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Y todo lo que hagamos por el evangelio, por la casa de Dios, lo vamos a cosechar abundantemente. Pero en nuestra mente decimos, ay, primero tengo que pintar mi casa. A la iglesia solo voy una vez por semana y ni es mía. Lee las promesas que hay al respecto en el libro de Malaquías. Entonces una persona que realmente es salva tiene sus prioridades en el orden correcto, sabiendo que Dios no se queda con nada. Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Entonces algunos siguen perdidos, siguen extraviados, siguen lejos. ¿Recuerdas el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que perdió el hijo pródigo? Un carnal va a decir la herencia. Se malgastó toda la herencia, pero un espiritual va a entender que perdió la identidad de hijo de Dios. Es decir, dejó de identificarse con su padre. ¿Por qué? Porque se fue de casa. Porque su corazón no estaba en casa de su padre. Mientras vivió en casa de su padre, se sintió digno de la herencia de su padre. Cuando se alejó de casa de su padre, se sintió indigno de ser hijo de su padre. Porque estuvo lejos. Sin embargo, a pesar de esa decisión equivocada y de qué tan lejos se fue, de qué tan perdido vivió, cuando su padre lo ve, dice algo maravilloso. Mi hijo, era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Él no mira la condición. Él no le dijo, eso te pasa por irte. No me pidas ya nada, te lo di todo y lo perdiste. Él no. El padre no vio eso. El padre vio a un hijo necesitado de su protección, de su amor, de su salvación, de su provisión. Dice Lucas capítulo
15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Otro evangelio dice: gastándolo con prostitutas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y de la misma manera que tú y yo deseamos ese platillo favorito, ay, tengo antojo de esa misma manera, él deseaba llenar su vientre con el alimento de los cerdos. Pero dice la Biblia, pero nadie le daba. Si le hubieran dado, se lo hubiera comido. Y volviendo en sí, esto es interesante, estaba fuera de sí. No pensaba como papá. Se extravió en su mente, en sus pensamientos. Pero volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué corrió el padre al encuentro del hijo? ¿Por qué no se mantuvo en su casa y dijo: las puertas están abiertas, cuando quieras regresar, aquí está? ¿Por qué corre el padre? Sale corriendo al encuentro. En lo personal creo, por miedo. El padre tiene miedo que la acusación del enemigo haga que el hijo no llegue hasta la puerta. Por eso sale en busca de él, sin regaños, sin reproches, sin amenazas, sin insultos. Todo lo contrario, se lanza, lo abraza de su cuello, lo aprieta fuerte y no escucha las palabras necias de un hijo que ha vivido en pecado. Ya no soy digno de ti. Sino que da una orden que muchos no logramos entender. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Colosenses 1 que leímos. Ustedes en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras. Y con todo eso, Dios nos lleva a volver a ser uno con Él.
porque nos ama. El sentido común, la sabiduría terrenal. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar del padre del hijo pródigo? Ahí vienes con la cola entre las patas. ¿Ya viste que el mundo no es nada fácil? Aquí no te falta nada, pero quieres andar. Te gusta la suciedad. Esta es la última oportunidad que te voy a dar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no es así? Porque si no nos transforma, no vamos a poder salir del chiquero. Vamos a seguir deseando saciarnos con un alimento que no es para los hijos de Dios. Dios sabe que necesitamos transformación. Hace rato cantábamos una canción que tiene mucha, inspirada en mucha palabra de Dios. Pero que habla exactamente de lo que es la misericordia de Dios, la reconciliación, la salvación a través de Jesucristo. Cuando la gente nos menospreciaba, cuando la gente auguraba muerte, cárcel, fracaso, lo que haya sido, Dios nos vio con ojos de amor. Y muertos en delitos y en pecados, como lo dice en su palabra, mandó a su Hijo para rescatarnos, para poder disfrutar de una transformación en nuestra mente y vivir en perfecta armonía con la voluntad, el propósito, la mente y los pensamientos de Dios. Cuando cantamos esta canción que cantamos al final, cuando eres consciente de las consecuencias del pecado, puedes llegar a decir: no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. ¿Tanta qué? Tanta paciencia, tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Ya te dice lo que estamos hablando. Nos reconcilió estando extraviados, siendo enemigos en nuestra mente, con el propósito de presentarnos a Él como algo deseable. Antes de que lo aceptáramos, decidió tomar nuestro lugar en el lugar de castigo. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a cantar esta canción conscientes de la obra redentora de Jesús. Dile: no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí.
tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Padre Celestial, te damos tantas gracias. Gracias por haber enviado a Jesús en rescate por nosotros. Podemos ver en tu palabra que tú has hecho todo lo posible para que no solamente seamos salvos a través de Él, sino para que nuestra vida sea transformada y de esa manera mantener la salvación. Que tu Espíritu Santo nos dé la humildad para reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón para dejar de ocultar el pecado que tú bien conoces. Que nos guíes de la mano hacia el arrepentimiento, Señor, a una transformación en nuestra manera de pensar. Que nuestro corazón y el tuyo, Señor, tengan un mismo sentir. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos como tú, a ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles como tú lo eres, a tener compasión por aquellos que no te conocen. Si hay algún alma aquí, Señor, aún lastimada, sánala. Si todavía hay acusación en la mente de alguien, Señor, rescátalo, sálvalo, Señor. Pero ayúdanos a todos a entender que no solo se trata de hacer una oración por fe, sino que en esa fe caminar en obediencia a tu palabra para poder experimentar una restauración, una transformación en nuestros pensamientos y sentimientos semejantes a los tuyos, Señor. Señor, yo sé que hay algunos que han estado esperando, Señor, que te manifiestes a través de la provisión, a través de la sanidad, a través de milagros, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, tú que eres un Dios de misericordia, de amor, que los sanes, que los abraces, que se sientan estos hombres o mujeres más amados por ti que nadie más. Que limpien nuestra conciencia de pecado, que podamos ser uno contigo en todo, Señor. Gracias porque nos conoces, nos amas. Gracias, Jesús. Me elegiste Antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Señor, bendigo la vida, la familia de todos los que están aquí en tu casa. Que seas con ellos durante los próximos días, Señor. Que tu gracia, tus bendiciones, tu favor sean con ellos. Que traigas en los próximos días, Señor, ese deseo por ser uno contigo.
por tener una verdadera reconciliación contigo en todo sentido, Señor. No los dejes caer en la tentación y líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles a las 7:30 de la noche. Bendiciones.